Mi abuela me reveló un secreto familiar días antes de morir, y ahora todos mis tíos me odian porque la verdad demuestra que ellos sabían del engaño que destruyó nuestro hogar. Mi abuela me arrancó la verdad con voz afilada y me dejó la vida hecha trizas en la palma de la mano. Entré al hospital con la explicación preparada, una visita corta, flores, una sonrisa forzada. Ella ya estaba allí, delgada como un papel, conectada a máquinas que regulaban su respiración y su paciencia. El olor de la habitación, antiséptico, café frío, me pinchó la garganta. La vi, y supe que no había más tiempo para rituales. Me acerqué y entonces ocurrió. Me pidió que cerrara la puerta. No fue una súplica leve, fue una orden envuelta en urgencia. El vigilante del pasillo nos dejó solos y la habitación quedó pequeña, cargada de un secreto que latía más fuerte que su corazón. Ella me miró como si fuera la última persona que podía con la verdad. Puso una mano en mi brazo y dijo que había llegado la hora de decirme la verdad que todos temen. No titubeó. No respiró al hablar. Lo que escuché no fue una confesión común. Me dijo, con palabras cortas y directas, que mi padre no había muerto por accidente. Cada sílaba cayó sobre mí como una piedra. Me explicó que la muerte había tenido manos humanas detrás. Su voz falló una vez, pero siguió. Me habló de fechas, de una noche que nunca entendí del todo, y de un silencio familiar tejido para esconder un crimen. La idea de que mi padre fuera víctima deliberada deshacía años de memoria en un instante. Dijo que la familia había ocultado lo que realmente pasó. No fue un lapsus ni una exageración. Me enumeró omisiones, miradas que nunca se hicieron preguntas, papeles que desaparecieron de escritorios y pactos sellados con amenazas. Cada cosa que mencionaba encajaba con un vacío que yo siempre había sentido pero no sabía nombrar. Ella no buscó absolución, buscó testigo. Buscó a alguien que llevara la antorcha de la verdad cuando ella ya no pudiera más. Lo peor vino después, afirmó, sin rodeos, que mis tíos manipularon documentos. No habló en metáforas. Dijo que falsificaron, cambiaron firmas, corrigieron cuentas y maquillaron números con la frialdad de quien piensa en negocios y no en personas. Me contó que ellos sabían del engaño que destruyó nuestro hogar. Nombró cosas que no me pertenecían a mi conocer, pero que desde ese momento no pude ignorar. Sus palabras eran la confirmación de sospechas que mi familia había enterrado con paciencia. Entonces me entregó una caja metálica pequeña. La caja era modesta. Pesaba más de lo que parecía. Dentro había cartas con tinta corrida, grabaciones en cinta y papeles que crujían bajo los dedos como pruebas que exigían ser leídas. No me dio tiempo para duelo ni para celebraciones, la depositó en mis manos como quien deja una herencia peligrosa. Me dijo que todo eso debía salir a la luz en el momento justo. Me pidió que fuera cuidadoso y sobre todo, que no confiara en nadie más de la familia. Esa súplica fue un cuchillo discreto en el silencio. La súplica me clavó dos certezas, la primera, que la verdad era tóxica, la segunda, que yo era la única opción que tenía para llevarla. Me rogó con los ojos que no confiara. No fue una advertencia banal. Fue una instrucción de supervivencia. Ella habló como quien sabe que la lealtad de otros fue comprada o condicionada. Me habló de intereses ocultos y de la comodidad con que algunos prefieren mirar hacia otro lado. La mirada con la que me repitió "no confíes" se me quedó pegada. Minutos después de pronunciar la última palabra, ella murió. Fue rápido, silencioso. Su respiración se apagó como si hubiera cerrado un telón. Yo quedé en la habitación con la caja, con el temblor de las manos y con la sensación de que la gravedad del mundo había cambiado de norte. Me quedé solo con pruebas y con un cuerpo que ya no tenía impacto. El hospital retomó su rito cotidiano alrededor nuestro, ajeno a la implosión que ocurría dentro de mí. Salí del hospital en estado de choque, envuelto por un vacío pesado. Aún con la caja cerrada, sentí que algo me observaba. Fue entonces cuando lo vi, uno de mis tíos al final del pasillo. Su figura estaba inmóvil, su expresión tensa como una cuerda a punto de quebrarse. No hizo un gesto. No esperó. Me miró con los ojos de quien ya sabe que la noche se ha acabado y que la luz, por fin, muestra las cosas. Su mirada me atravesó y supe, sin palabras, que él ya sospechaba. Su presencia no fue casualidad. Sostuvo mi mirada el tiempo justo para que mi corazón se acelerara. Regresé a casa con la caja entre las manos. La coloqué en la mesa con la intención de dejarla cerrada, pero la tentación de abrirla fue más fuerte. Dentro, entre papeles y cintas, había un sobreadhesivo marcado con mi nombre. Lo miré y sentí que el aire se me volvía denso. El sobre estaba sellado, y en su frente, una palabra escrita con letra temblorosa y urgente: peligro. El sobre me miró de vuelta. La palabra no fue una amenaza abstracta.
Fue una sentencia. Todo lo que mi abuela me había confiado quedó comprimido en esa sola palabra. La caja ya no era solo una reliquia, era una bomba de relojería con mi nombre escrito en tinta negra. No sabía quién me había dejado esa advertencia ni cuál sería el primer movimiento de los otros. Pero supe, con la certeza helada de quien recibió el testigo que nadie más quiso tomar, que nada volvería a ser igual. El sobre con mi nombre y la palabra peligro. La advertencia escrita en ese sobre ardía en mi mente como si ya hubiera abierto la puerta equivocada y no hubiera retorno posible. Llegué a casa todavía con la sensación de que alguien me seguía. Cerré la puerta con 2 vueltas de llave, bajé las persianas y dejé la caja metálica sobre la mesa como si pudiera explotar en cualquier momento. No quería abrir el sobre, pero tampoco podía ignorarlo. Mi nombre estaba allí, escrito por la mano temblorosa de la mujer que acababa de confiarme su última verdad. Me senté, respiré hondo y lo abrí. Dentro encontré una carta doblada varias veces, como si la abuela hubiera luchado consigo misma antes de escribirla. La letra era firme en unas partes y torpe en otras. Decía que yo era el único que nunca se vendió, que nunca buscó un lugar en la familia a costa de traicionar a otro. Me explicaba que la caja contenía pruebas que ella misma había tratado de entregar en el pasado, pero siempre terminaban desapareciendo de su cuarto, de sus bolsillos, incluso de su propia cartera. La carta decía que solo yo debía tenerlas, porque la sangre limpia no necesita pedir permiso para revelar la verdad. Sentí un nudo en el estómago, ese papel venía cargado de siglos de silencio. La carta mencionaba también una reunión familiar ocurrida años atrás, una que yo recordaba de forma borrosa. Había sido después del funeral de mi padre. Yo, siendo un niño, no entendí por qué nadie lloraba excepto mi madre. La abuela me revelaba ahora que en esa reunión se había tomado la decisión de enterrar la verdad. Decía que hubo gritos, amenazas, acusaciones, y que finalmente mis tíos acordaron que lo mejor era culpar a mi madre de un desastre económico que ellos mismos habían provocado. La imagen de toda esa gente sentada alrededor de una mesa sellando mi destino sin que yo supiera me dio un escalofrío que subió desde la nuca hasta las manos. Empujado por el desconcierto, revisé el resto de la caja. Encontré una grabadora pequeña, vieja, con un casete insertado. La encendí esperando escuchar ruido blanco, pero lo que salió fue la voz de mis tíos discutiendo. Los reconocí al instante. La grabación era clara. Hablaban sobre mantener el secreto, sobre no dejar cabos sueltos, y sobre cómo la versión oficial favorecía a todos menos a la madre del niño. Mi nombre no apareció, pero no hizo falta, la intención estaba allí, desnuda, impune. Las voces tenían la tranquilidad de quienes se sienten dueños de las consecuencias. Mi corazón empezó a golpear dentro del pecho, y tuve que detener la grabación para no romper la máquina. Me apoyé en la mesa para ordenar el caos en mi cabeza. Las piezas empezaban a encajar, pero cada una encajaba con violencia. Descubrí en los documentos que el engaño que destruyó nuestro hogar no era solo la muerte de mi padre, era una traición económica fría y calculada. Mi padre había descubierto irregularidades graves en el negocio familiar, y había confrontado a mis tíos. Ellos, para proteger su dominio, habían falsificado cuentas, manipulado contratos y desviado dinero. Cuando mi padre se negó a encubrirlos, lo dejaron solo. Y después, lo silenciaron. Revisando más papeles encontré algo que me partió en dos. Mi madre, la mujer que siempre había llevado la culpa como si fuera un tatuaje, había sido acusada injustamente de aquella traición económica. Los tíos la señalaron frente a todos, alegaron que ella había filtrado información, que había actuado por venganza, que estaba desequilibrada tras la muerte de su esposo. La expulsaron, limpiaron sus manos en su dolor y mantuvieron la apariencia de una familia decente. Ella cargó con una culpa inventada, y yo crecí creyendo que algo había fallado en ella, no en ellos. Comprendí entonces que mis tíos actuaron siempre por interés. No les importó destruir a mi padre, ni hundir a mi madre, ni condenarme a crecer sin saber la verdad. Pensaron únicamente en conservar el negocio, el prestigio, el dinero que tanto defendían. La idea de que habían pisoteado a la familia para salvar sus propios egos me provocó un asco profundo. Me sentí traicionado no solo por ellos, sino también por el silencio que había gobernado los años de mi vida. Fue en medio de ese torbellino cuando recibí un mensaje en el celular. Era de mi primo. El mensaje decía: no abras viejas heridas. Déjalo pasar. No ganamos nada revolviendo cosas muertas. Cada palabra era una amenaza disfrazada de consejo. No estaba firmado, pero sabía quién era. Esa frase no era suya, era un eco de sus padres. El mensaje me dejó claro que ellos ya sabían lo que yo estaba viendo. Y si lo sabían, entonces tenían miedo. Más tarde, cuando cayó la noche, traté de distraerme y revisar de nuevo los papeles, pero algo me hizo detenerme.
Un ruido seco en la puerta, luego otro más fuerte. Me acerqué sin hacer sonido. Vi la sombra de alguien moviéndose al otro lado. Intentaron girar la perilla. Luego, un golpe leve sobre el marco. No supe si querían entrar o solo asustarme, pero el aire se volvió denso, agresivo. Me quedé inmóvil, escuchando el sonido del metal. Después de unos segundos eternos, la sombra se alejó. Esperé unos minutos antes de abrir. Afuera no había nadie. Solo las escaleras oscuras y el pasillo silencioso. Pero al iluminar el suelo, las vi, huellas de zapatos marcadas en el polvo de la entrada. Me agaché. Conocía ese patrón. Había visto esos zapatos decenas de veces en reuniones familiares, en fotos viejas, en el negocio de la familia. Eran de mi tío. No cabía duda. Me quedé allí, congelado, mirando las huellas que confirmaban que el enemigo ya estaba en mi puerta, que ellos habían dado el primer movimiento. La caja, la grabación, la carta, el mensaje de mi primo, todo se alineaba con una sola verdad, ya no se trataba de descubrir lo que había pasado. Ahora se trataba de sobrevivir a lo que iba a pasar. Las huellas de los zapatos de mi tío frente a mi puerta. La mentira que sostuvieron durante años empezó a desmoronarse dentro de mí como un edificio viejo que se cae sin aviso. No dormí, pero tampoco importaba. La presencia de las huellas en mi puerta seguía incrustada en mi cabeza como un eco insistente. Era imposible ignorarlo, mi tío había estado allí, a unos centímetros de entrar a mi casa, quizá dispuesto a recuperar la caja, quizá a destruirla, quizá a advertirme que no siguiera. No sabía cuál de todas esas opciones era la correcta, pero si sabía una cosa, ellos ya sentían que yo era una amenaza real. Al amanecer tomé la caja metálica y fui directo a ver a mi madre. No podía seguir con esta historia sin enfrentar primero la parte que ella había vivido en silencio durante tantos años. La encontré en la cocina, preparando café, como si la rutina pudiera protegerla de todo. Apenas me vio, supo que algo había cambiado. Me acerqué sin rodeos. Abrí la caja sobre la mesa. Saqué las cartas, los documentos, las grabaciones. Ella lo miró todo como si estuviera contemplando un fantasma que nunca dejó de perseguirla. Le dije que había hablado con la abuela antes de que muriera. No intenté suavizar nada. Necesitaba escuchar su reacción, ver si las piezas que yo tenía coincidían con las que ella guardaba desde el día en que la expulsaron de la familia. Mi madre se quedó inmóvil cuando mencioné la reunión familiar, la estafa, la manipulación de documentos. Fue como si algo dentro de ella se rompiera, pero no de dolor, sino de cansancio acumulado. Se sentó lentamente, y cuando le dije que la abuela afirmó que mi padre no murió por accidente, se tapó la boca con las manos. Entonces ocurrió, ella colapsó emocionalmente. No con gritos, sino con un llanto que parecía haber estado retenido durante años. Y me contó su versión. La versión real. La que nunca le permitieron decir. Me explicó que mi padre había descubierto que mi tío mayor estaba desviando dinero del negocio. Que él reunió pruebas, que las confrontó y que exigió que todo saliera a la luz. Me explicó que la discusión final fue violenta, que la familia prefirió proteger al tío porque era la cabeza del negocio y que hicieron un pacto para ocultarlo. Me dijo que ella trató de defender a mi padre, pero la silenciaron, la humillaron y la expulsaron. Y cuando él murió, aprovecharon el caos para culparla de la caída del negocio. Su voz temblaba, pero la certeza de lo que decía era absoluta. Cada palabra coincidía con lo que la abuela dejó en la caja. Cada detalle confirmaba que la familia entera había elegido destruirla para salvar al culpable. Y fue en ese momento cuando entendí de forma brutal y definitiva que mis tíos me odiaban no solo por lo que sabía ahora, sino por lo que podía llegar a hacer con toda esa información. Yo era la variable que no pudieron controlar. De pronto, escuché golpes en la puerta. Era mi primo menor. Entró sin pedir permiso, nervioso, sudando, repitiendo que necesitábamos hablar. Su presencia no me sorprendió, ya había recibido su advertencia la noche anterior. Pero esta vez venía distinto, más agitado, más asustado. Me dijo que tenía que entregarle la caja a la familia, que esto no debía salir de ahí, que no sabía en lo que me estaba metiendo. Hablaba rápido, casi desesperado. Cuando intentó tomar la caja, lo detuve. Le pregunté cómo sabía que la tenía en ese momento. Él vaciló. Su silencio dijo más que cualquier frase. Entonces lo entendí, lo habían enviado. No vino por mí, vino por las pruebas. Fue ahí cuando recordé algo que la abuela había mencionado, que habían intentado quitarle la caja varias veces. La misma caja que ahora intentaban arrebatarme. Mi primo insistió en que solo quería ayudarme, pero yo ya no creía en palabras de nadie que tuviera su sangre contaminada por el silencio.
Lo eché de la casa. Y mientras cerraba la puerta, vi por la mirilla que sacaba el teléfono y llamaba a alguien, claramente alarmado. El pánico atravesó mi cuerpo, pero ya era tarde para retroceder. Necesitaba más pruebas, algo irrefutable, algo que dejara sin espacio a las excusas. Volví a la caja y seguí revisando cada papel. Fue entonces cuando encontré un documento amarillento, un contrato con la firma de mi padre falsificada. Lo supe al instante, reconocía su letra. Aquello no era una imitación torpe, era una falsificación profesional. Y estaba firmada por mi tío mayor. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Era la prueba definitiva de que habían alterado documentos para incriminar a mi madre y protegerse. Una prueba que podía destruirlos. Una prueba que explicaba por qué tenían tanto miedo de que yo descubriera lo que había en esa caja. Con esa iglesia de horror en la mano, tomé el teléfono y llamé a mi tío mayor. Él atendió rápido, como si estuviera esperando la llamada. Le dije que sabía la verdad, que tenía los documentos, que tenía las grabaciones, que sabía lo que habían hecho con mi padre. Hubo un silencio extraño, espeso. Y entonces respondió. Su voz estaba cargada de una calma que helaba la sangre. Me dijo. No sabes con quién te estás metiendo. No gritó. No amenazó directamente. Simplemente dejó caer esa frase como un cuchillo. Y luego colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que algo más grande, más oscuro y más peligroso había empezado a moverse entre las sombras de mi familia. No era solo un secreto. No era solo una traición. Era una guerra. Una en la que yo acababa de declararme enemigo sin siquiera darme cuenta. No sabes con quién te estás metiendo. La familia que yo creía conocer empezó a rodearme como un animal herido que, al sentirse descubierto, muestra de golpe los dientes. No quería ir a la reunión que mis tíos convocaron, pero entendí que evitarla solo les daría más espacio para manipular la historia. Prefería enfrentarlos de frente, verles los ojos mientras intentaban sostener la mentira que habían alimentado durante tantos años. Llegué a la casa familiar con la caja en una mochila y con la respiración pesada, consciente de que cruzar esa puerta era entrar al territorio del enemigo. Nada más entrar, sentí la hostilidad en el aire. Estaban todos, mis tíos, mis tías, algunos primos. Nadie sonrió. Nadie fingió cordialidad. La atmósfera era gruesa, caliente, como si todos compartieran un mismo temor, que yo ya tenía demasiado poder. Me hicieron sentar en el comedor, donde tantas veces compartimos almuerzos falsamente armoniosos, pero que ahora se transformaba en un escenario de interrogatorio. La reunión comenzó sin rodeos. Mi tío mayor habló primero. Me exigió entregar la caja. No la pidió, no la solicitó, lo exigió. Dijo que esos papeles no te pertenecen, que tu abuela ya no estaba en su sano juicio, que estás siendo manipulado por alguien que ya no está. Cada frase era una bofetada. Cada palabra estaba afilada para desautorizar a la mujer que dedicó su vida entera a sostener esa familia aun cuando todos la traicionaron. Nadie mencionó a mi padre, nadie habló de su muerte. Todo giraba en torno a la caja, a las pruebas, a mi silencio. Ellos querían controlarlo todo. Querían asegurarse de que nada saliera de esa habitación. Pero lo que no sabían era que yo no había venido solo. Antes de entrar, escondí mi teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta y activé la grabación de audio. Si algo salía mal, si ellos cruzaban una línea peligrosa, el mundo podría escuchar lo que iba a pasar allí adentro. Intentaron negarlo todo. Dijeron que la abuela inventaba historias, que los documentos estaban fuera de contexto, que las grabaciones eran manipuladas. Pero el nerviosismo en sus tonos revelaba que no confiaban ni en sus propias excusas. Y no solo eso, cada vez que uno intentaba sostener una versión, otro la debilitaba sin querer. Los silencios eran demasiado largos. Las miradas entre ellos eran demasiado rápidas. El miedo les hacía tropezar en sus propios discursos. Fue entonces cuando uno de mis tíos, el segundo mayor, cometió el error que delató toda la farsa. En un intento por defenderse, mencionó un detalle específico sobre un documento que, en teoría, ninguno de ellos había visto desde hacía años. Un detalle que solo un culpable sabría con tanta precisión. Se dio cuenta tarde de lo que había dicho. Nos quedamos mirándonos en un silencio incómodo que revelaba más que cualquier confesión completa. Mientras tanto, mi tía menor, la única que siempre tuvo una sombra de duda en los ojos, empezó a quebrarse. Tenía las manos temblorosas, respiraba rápido y evitaba mirar a los demás. Al final, rompió en llanto. Dijo que no podía seguir soportándolo, que no podía seguir callando, que lo que habían hecho había destruido demasiadas vidas. Intentó hablar, pero mi tío mayor le gritó que se callara.
Fue un grito violento, seco, destinado a silenciarla. Ella se tapó la cara y dejó que las lágrimas cayeran mientras el resto fingía que nada ocurría. Me señalaron entonces. Me acusaron de querer dinero fácil, de querer destruir la familia por rencor, de buscar protagonismo con tragedias ajenas. Eran insultos desesperados, lanzados al azar para hacerme sentir culpable. Pero yo ya no era el niño que se quedaba callado en las reuniones. Yo sabía la verdad, tenía las pruebas, y ellos lo sabían. Por eso la reunión no era un diálogo, era un cerco. Me echaron de la casa familiar. No lo pidieron, lo ordenaron. Me escoltaron hasta la puerta como si fuera un intruso en el mismo lugar donde crecí. Y cuando estaba saliendo, escuché a mis espaldas algo que me heló la sangre. Un susurro filtrado por un descuido, una frase destinada solo para los demás, pero que mi oído alcanzó a capturar. Debimos acabar con esto cuando murió su padre. Esa frase me perforó la espalda como un puñal. No hablaban de mi dolor, no hablaban de justicia. Hablaban de eliminar problemas. De eliminar personas. De eliminarme a mí si fuera necesario. Salí de esa casa con el cuerpo temblando, con la respiración acelerada y con una certeza hirviente en el pecho, había cruzado un punto de no retorno. Ellos ya no buscaban solo ocultar el pasado, buscaban impedir el futuro. Esa noche, ya en mi casa, revisé la grabación. Necesitaba saber si algo de lo que dijeron había quedado registrado. La reproducí con miedo, temiendo que el ruido ambiente hubiera arruinado todo. Pero no, se escuchaban frases claras, confesiones incompletas pero incriminatorias, grietas en su versión oficial. Y en medio del ruido, un fragmento nítido, contundente, imposible de negar. Mantener todo como estaba, decía uno. Tu padre no debía haber revisado esos papeles, respondía otro. La prueba estaba ahí. Una prueba que valía más que todas las palabras dichas en mi contra. La grabación contiene un fragmento donde confiesan la estafa. La verdad empezó a tomar forma dentro de mí como un fuego que ya no podía apagar, un fuego que pedía justicia sin pedir permiso. Me desperté con la grabación todavía sonando en mi cabeza. Aquellas voces, temblorosas y nerviosas, eran la prueba viva de que ya no había marcha atrás. Lo que escuché no era solo culpa, era miedo. Y ese miedo me dio claridad. No podía limitarme a saber la verdad. Tenía que actuar. Tenía que romper el círculo de silencio que había mutilado la vida de mis padres y la mía. Lo primero que hice fue sentarme frente a la mesa con la mochila abierta y todo el contenido de la caja desplegado. Las cartas, los documentos, la grabadora, los papeles amarillentos, cada pieza tenía su propio peso, su propia historia. Decidí ordenarlo todo por fechas, por nombres, por relevancia. Creé un mapa mental de lo que la abuela había guardado durante años. Sentí que, por primera vez, tenía el control de algo que nunca imaginé poder sostener. Compilé todas las pruebas como si estuviera preparando un expediente completo. Lo hice lentamente, cuidando cada detalle. Cada palabra en las cartas. Cada cifra en los documentos. Cada frase en los audios. Cada firma falsificada. Tenía suficiente material para derrumbar la fachada entera de mi familia. Una parte de mí temblaba de miedo. La otra ardía de una determinación que no conocía en mí mismo. Entendí que antes de exponerlos, necesitaba saber hasta qué punto las pruebas podían convertirse en un arma legal. No quería dar un paso en falso. Así que investigué el negocio familiar. Entré en registros públicos, revisé declaraciones viejas, busqué noticias antiguas. Y lo que encontré fue incluso peor de lo que imaginaba. Había más irregularidades. Movimientos de dinero sospechosos. Declaraciones contradictorias. Fechas que no coincidían. Y sobre todo, un patrón constante, cada vez que algo salía mal, algún culpable conveniente aparecía para recibir la carga. Nunca ellos. Nunca los responsables reales. Uno de esos nombres me llamó la atención, un antiguo empleado que había renunciado abruptamente justo antes del colapso del negocio. Lo busqué. Y lo encontré. Fui a verlo con el corazón acelerado. No sabía si me recibiría, si me reconocería, si querría hablar. Pero al verme, su expresión cambió. No necesitó explicación. Me invitó a pasar a su pequeño taller, y cuando mencioné el nombre de mi padre, bajó la mirada como quien recuerda una injusticia vieja pero nunca resuelta. Él confirmó lo que yo sospechaba. Me dijo que mi padre fue el único de la familia que se negó a encubrir las irregularidades. Que se enfrentó a mis tíos. Que habló del desvío de dinero, de la manipulación de cuentas. Y que pagó el precio. El empleado nunca dijo que mis tíos lo mataron directamente,
pero sus palabras insinuaban una cadena de decisiones que llevaron a un final lleno de sombras. Salí de ese lugar con la garganta cerrada y las manos temblorosas. La verdad era demasiado clara. Demasiado sucia. Demasiado peligrosa. Por primera vez, pensé en denunciar. No como una amenaza, sino como un camino real. Un camino que mi padre nunca pudo recorrer. Un camino que mi madre nunca se atrevió a tomar. Y un camino que la abuela me había dejado preparado sin decirlo explícitamente. Busqué un abogado. No uno cualquiera. Alguien especializado en fraudes y delitos familiares. Le llevé la caja. Le mostré la grabación. Le entregué todo. El abogado revisó los documentos con el ceño fruncido, luego escuchó los audios con los ojos entrecerrados, como si analizara cada respiración. Y al final, me dijo lo que necesitaba escuchar. El caso es fuerte. Muy fuerte. Con esto, ellos pueden perderlo todo. Esa frase fue como un golpe de electricidad. Sentí alivio, pero también vértigo. Si ellos perdían todo, no se quedarían quietos. La familia nunca se había quedado quieta ante nada. Siempre atacaban primero, justificaban después. Y la prueba llegó rápido. Esa misma tarde mis redes sociales se encendieron como una tormenta sucia. Mis tíos habían comenzado a difamarme. Historias inventadas. Acusaciones ridículas. Frases manipuladas. Me pintaban como un oportunista, un desequilibrado, un ingrato que estaba deshonrando la memoria de su padre. La ironía era grotesca. Luego vinieron las amenazas. No directas, porque no son estúpidos. Mensajes anónimos. Números desconocidos. Palabras ambiguas que dejaban claro que sabían dónde vivía, dónde trabajaba, con quién hablaba. Recordatorios de que yo era solo uno y ellos eran muchos. Pero esa estrategia, en lugar de quebrarme, me fortaleció. Cada amenaza era un recordatorio de que estaban nerviosos. De que mi golpe había sido certero. La decisión siguiente fue instintiva, publicar parte de la grabación. No de manera abierta, aún no. No quería arruinar el proceso legal. Pero sí la compartí en un grupo privado con personas de confianza. Les pedí que la guardaran. Que la replicaran. Que se aseguraran de que, si algo me pasaba, nada quedaría en el silencio. Fue como blindar mi existencia. Como poner una alarma contra aquellos que habían dominado la narrativa durante años. Volví al abogado y le conté de las amenazas. Él me miró con una mezcla de preocupación y determinación. Me dijo que no dejara la ciudad por ahora, que no tuviera reuniones a solas con ningún familiar, que documentara todo. Y luego añadió algo que me erizó la piel. Hay movimientos raros en el negocio esta semana. Parece que alguien está sacando documentos. No tardé en confirmar quién era. Uno de mis tíos había desaparecido del mapa. El más silencioso, el que siempre actuó desde las sombras. Fue visto entrando en las oficinas del negocio por la madrugada. Se llevó cajas, carpetas, discos duros. Ninguna explicación. Ninguna palabra. Solo desaparición. Esa imagen fue una sentencia. Un recordatorio. Una declaración de guerra. Entendí, con el corazón latiendo como un tambor furioso, que ya no se trataba de defender la memoria de mi padre. Ahora se trataba de vencer. De destruir el muro que ellos construyeron para ocultar la verdad. De castigarlos con la misma fuerza con la que ellos destruyeron a mi familia. Uno de mis tíos desaparece llevándose documentos legales del negocio. La mentira que ellos construyeron durante décadas comenzó a resquebrajarse frente a todos, y esta vez no tenían a quien culpar más que a sí mismos. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla silencioso pero implacable. Yo seguía reuniendo pruebas, el abogado avanzaba con el caso, y la tensión alrededor del negocio familiar crecía como una tormenta anunciada. No pasó mucho tiempo antes de que la prensa local captara el olor de la podredumbre. Al principio solo eran rumores, pequeñas notas sin nombres, insinuaciones leves. Pero bastó con que alguien mencionara irregularidades financieras y múltiples miembros involucrados para que los periodistas empezaran a escarbar. La prensa era como un enjambre. Una vez que detectaban una grieta, la convertían en apertura. Y así ocurrió, comenzaron a investigar el negocio de mis tíos, a revisar sus declaraciones, a comparar fechas, a hacer preguntas incómodas. La familia, acostumbrada a controlar la narrativa, sintió el primer golpe real. Ese golpe que hace que el pánico se vuelva visible incluso para quien quiere esconderlo. Fue entonces cuando mis tíos empezaron a hacer lo que siempre hicieron en situaciones difíciles, culparse entre ellos para salvarse individualmente.
Era patético verlos derrumbarse sin elegancia. El tío mayor señalaba al segundo. El segundo decía que solo seguía órdenes. El tercero aseguraba que no sabía nada aunque aparecía firmando documentos. La estructura de poder que habían construido se convertía ahora en una cascada de acusaciones cruzadas. No era justicia aún, pero era la antesala perfecta. En medio de esa explosión de caos, mi primo menor apareció de nuevo en mi puerta. No venía amenazante, ni arrogante, ni seguro como las veces anteriores. Venía destrozado. Sus palabras salieron atropelladas, llenas de miedo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo porque él también estaba en riesgo. Su cara estaba pálida, sus manos temblaban. Esta vez no venía enviado por nadie, venía huyendo de algo. Me confesó que había cosas que yo aún no sabía. Que la muerte de mi padre no había sido un simple accidente como siempre contaron. Que la discusión final entre él y mis tíos fue más violenta, más peligrosa, más desesperada de lo que imaginaba. Sacó de su bolsillo un teléfono viejo, uno que había guardado durante años con culpa, miedo o quizá una mezcla de ambos. En ese teléfono había un correo antiguo. Un correo que cambió todo. Era una amenaza directa, enviada por uno de mis tíos a mi padre días antes de morir. No era un mensaje ambiguo, era una declaración explícita de que, si él seguía adelante con la denuncia interna, la familia entera pagaría las consecuencias. Y la palabra consecuencias estaba resaltada como si el autor quisiera asegurarse de que quedara claro el sentido. El primo me miró con los ojos llenos de vergüenza y miedo. Me dijo que había guardado ese correo porque no sabía qué hacer con él, porque temía a su propio padre, porque sabía que cualquier intento de hablar traería represalias. Pero ahora, con la prensa encima, con mi investigación avanzando, con la familia rompiéndose desde adentro, él no podía seguir callando. Llevé ese correo al abogado. No fue un archivo más, fue el punto de quiebre. Él lo leyó, levantó la vista con una expresión que nunca había visto antes y me dijo que ese mensaje cambiaba todo el panorama legal. Ya no era solo un caso de fraude o falsificación. Ahora estábamos frente a un posible caso criminal. Un caso que implicaba responsabilidades graves en la muerte de mi padre. La noticia del correo se esparció rápido dentro de la familia. No porque yo lo compartiera, sino porque el pánico siempre tiene mejor alcance que la verdad. De pronto, algunos familiares se acercaron a mí tímidamente, otros me bloquearon de todas las redes sociales, otros fingieron no conocerme. La familia se dividió en dos bandos, los que preferían hundirse conmigo y los que preferían hundirme para salvarse. Y entonces llegó la amenaza más directa que había recibido en toda esta guerra familiar. No fue un mensaje ambiguo como los anteriores. Fue una declaración. Una frase enviada desde un número desconocido, sin firma, sin adorno, sin máscara. Si sigues, terminarás como tu padre. La leí varias veces, intentando descifrar si era real o solo una maniobra desesperada. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda, la respiración se me aceleró, la sangre me golpeó las sienes. Esa frase tenía el peso de la historia, el veneno del pasado, la intención del presente. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando entendí que ya no había nada que esperar. Ni negociaciones. Ni treguas. Ni silencios. Ni dudas. Si ellos estaban dispuestos a amenazarme con el mismo destino que le dieron a mi padre, entonces yo estaba listo para hacer lo que ellos nunca imaginaron, mostrarlo todo. Sacarlo todo. Exponer cada mentira, cada fraude, cada delito, cada palabra que habían intentado enterrar bajo la apariencia de una familia respetable. Decidí publicar toda la verdad al día siguiente. No en partes. No en fragmentos. Toda. Completa. Sin filtros. Sin reservas. Sin miedo. Tenía las pruebas. Tenía los nombres. Tenía los documentos. Tenía los audios. Tenía el correo. Y sobre todo, tenía la verdad que ellos temieron durante años. La verdad que pensaron que jamás vería la luz. La verdad que ahora estaba lista para quemarlo todo. Decido publicar toda la verdad al día siguiente. La verdad que había permanecido enterrada durante tantos años finalmente estalló, y ya no hubo forma de detener la ola que arrasó con todo a su paso. Me desperté antes del amanecer con una sensación de determinación que no había sentido nunca. No era valentía, era hartazgo. Un cansancio profundo de cargar con un silencio que no me pertenecía. El teléfono, la computadora, los documentos escaneados, los audios convertidos en archivos digitales, todo estaba listo. Había pasado la noche ordenando cada evidencia, asegurándome de que nada quedara fuera de lugar, de que no hubiera fisuras que ellos pudieran aprovechar. Respiré hondo y presioné publicar.
No fue un post común. Fue una descarga completa, documentos, contratos falsificados, grabaciones de voz, fragmentos de las reuniones familiares, fotografías de firmas adulteradas, mensajes amenazantes, declaraciones del antiguo empleado, y el correo que implicaba directamente a uno de mis tíos en la caída final de mi padre. En menos de un minuto, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Comentarios, mensajes directos, notificaciones, llamadas. El contenido comenzó a compartirse tan rápido que yo apenas podía seguirlo. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. La gente quería detalles, buscaba contexto, analizaba cada prueba. Algunos me defendían, otros se horrorizaban, otros exigían justicia inmediata. La historia dejó de ser mía. Se volvió pública. Se volvió una tormenta. La prensa local, que ya había estado olfateando irregularidades, se abalanzó sobre el caso. Ahora tenían nombres, cifras, grabaciones, pruebas reales. Los titulares no tardaron en aparecer: fraude familiar destapado. Negocio histórico involucrado en corrupción. Posible encubrimiento en muerte sospechosa. Mis tíos no estaban preparados para ese impacto. Se habían pasado la vida controlando apariencias, manipulando narrativas, comprando silencios. Pero ahora estaban desnudos frente al mundo, y esa exposición era mucho más letal que cualquier acusación privada. La policía intervino en el negocio familiar el mismo día. Entraron a las oficinas con órdenes judiciales, confiscaron computadoras, archivadores, contratos, discos duros. Algunos empleados intentaron detenerlos, pero no había nada que hacer. Era un procedimiento oficial, público, innegable. Las cámaras capturaron a mis tíos llegando a las oficinas, gritando que todo era una conspiración o una mentira. Pero la prensa ya no los escuchaba. Los únicos sonidos que importaban eran los registrados en las grabaciones que yo había publicado. Cada negación de ellos contrastaba con un audio donde confesaban sin querer la estafa, cada acusación contra mí quedaba aplastada por la evidencia. En cuestión de horas surgieron nuevas pruebas que yo ni siquiera sabía que existían. Antiguos empleados comenzaron a hablar, a contar sus experiencias, a agregar más irregularidades, a confirmar historias de fraude, de manipulación, de amenazas. Era como si la verdad, al fin libre, hubiera decidido salir a la superficie toda de una vez. Entonces ocurrió lo inevitable: dos de mis tíos intentaron huir. Salieron por la puerta trasera del negocio, subieron a un auto, y creyeron que nadie los vería. Pero los vieron. Las cámaras los captaron. Y la policía los detuvo a pocas cuadras. Ese momento se volvió el símbolo del derrumbe total de la familia. La imagen circuló por todos lados: los hombres que durante años se habían jactado de su poder, esposados, rodeados por oficiales, intentando ocultar la cara mientras el mundo los observaba. Yo lo vi desde mi casa, con las manos apoyadas en la mesa, tratando de convencerme de que aquello era real. Mi cuerpo temblaba no de miedo, sino de una mezcla extraña de alivio y rabia contenida. Mi madre lloró cuando lo vio. No de tristeza, sino de algo más profundo: vindicación. La vida le estaba devolviendo lentamente lo que le quitaron. Ese mismo día, los vecinos que siempre habían creído las versiones de mis tíos empezaron a acercarse a mi madre para pedir disculpas. Algunos lo hicieron con vergüenza, otros con culpa, otros simplemente para no sentirse del lado equivocado. A ella no le importaron sus motivos, lo único que importaba era que su nombre, finalmente, estaba limpio. Yo recibí un aviso de la fiscalía. Querían escucharme cuanto antes. Querían mi declaración oficial, querían que entregara los originales de todo, querían entender la cadena completa de eventos. Sabía que ese momento iba a llegar, pero verlo en un correo oficial me produjo un impacto indescriptible. Era la confirmación de que yo no estaba luchando contra sombras. Era real. Era legal. Era irreversible. Fui citado esa misma tarde. Entré en la oficina del fiscal con la caja metálica en las manos. Él ya había visto mis publicaciones, ya conocía parte de la historia, pero quería escucharla de mi boca. Me pidió que empezara desde el principio. Desde el hospital. Desde la confesión de mi abuela. Desde los documentos. Desde las amenazas. Desde el correo. Hablé durante horas. Vacía el alma. Desenterré todo. El fiscal escuchaba en silencio, tomando notas, revisando pruebas, conectando piezas. Cuando terminé, guardó los documentos en un sobresellado, cerró la carpeta principal y me miró con una seriedad que me dejó inmóvil. «Habrá arrestos esta misma noche», dijo. Esa frase atravesó mi pecho como una ola que arrasaba con años de dolor, miedo, silencio e impotencia. Esa noche, supe que la guerra estaba llegando a su clímax.
Que la caída final estaba a minutos de comenzar. Que la justicia estaba más cerca de lo que imaginé durante toda mi vida. El fiscal anuncia que habrá arrestos esa misma noche. La noche en que todo llegó a su fin tenía un silencio extraño, casi solemne, como si el mundo contuviera la respiración antes del último golpe que pondría cada pieza en su lugar. Sabía que habría arrestos. El fiscal me lo había dicho con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Pero una cosa era escucharlo, y otra era vivirlo. Pasé horas mirando la ventana, sintiendo como los años de dolor acumulados se agitaban dentro de mí como un mar que estaba por desbordarse. Tenía miedo, sí. Miedo de que algo fallara a último minuto. Miedo de que ellos escaparan, de que manipularan a alguien más, de que la justicia volviera a doblarse ante su nombre, su dinero o su arrogancia. Pero también tenía una convicción que nunca había sentido, esta vez no podrían evitarlo. Mi teléfono sonó tarde, casi a medianoche. Era el abogado. Su voz tenía esa mezcla extraña entre triunfo y agotamiento. Me dijo que la policía ya estaba en movimiento, que las órdenes estaban firmadas, que no había vuelta atrás. Me quedé quieto, imaginando cómo las luces azules recorrían las calles rumbo a las casas donde mis tíos dormían con la falsa seguridad de los hombres que se creyeron intocables toda la vida. Y entonces llegó el momento. Vídeos comenzaron a circular. Mensajes empezaron a llegar a mi celular. Las imágenes se multiplicaron. Vi a mis tíos principales arrestados, escoltados fuera de sus casas mientras los vecinos miraban desde lejos, incrédulos. Vi a la policía sacando cajas de documentos, computadoras, expedientes completos del negocio familiar. Vi los rostros de ellos, los mismos que por años se escondieron detrás de una máscara de honorabilidad, descompuestos por el miedo, la rabia y la caída total. Ninguno pudo escapar. Ninguno pudo comprar tiempo. Ninguno pudo manipular la narrativa. La justicia había llegado a su puerta como una ola que finalmente reclamaba lo que era suyo. Los cargos se acumularon rápido: fraude, falsificación de documentos, desvío de fondos, difamación, encubrimiento. Pero el golpe mayor vino cuando el juez decidió reabrir oficialmente el caso de la muerte de mi padre. No era solo una revisión simbólica, era una investigación formal. Con nuevas pruebas. Con nuevos testigos. Con nuevos ojos mirando lo que antes todos fingieron no ver. Cuando el juez anunció que había responsabilidad directa por parte de 2 de mis tíos en los hechos que precedieron la muerte de mi padre, sentí un temblor recorrerme desde la columna hasta los hombros. No era alegría. No era alivio. Era algo más profundo: justicia. Esa justicia que había sido negada durante años. Esa justicia que mi padre nunca tuvo oportunidad de enfrentar. El negocio familiar, esa fortaleza construida sobre mentiras, quedó bajo intervención judicial. Ya no estaba en manos de ellos. Ya no podían manipular cuentas ni callar empleados. Lo que habían protegido con tanto celo se convirtió en evidencia en su contra. Los medios estallaron. Los vecinos cambiaron su tono. Las disculpas comenzaron a llegar como hojas arrastradas por el viento. Pero lo que más me marcó fue ver a mi madre. Una mujer que había sido humillada, acusada, expulsada, señalada injustamente. La comunidad, que alguna vez la juzgó sin preguntar, ahora la buscaba para pedir perdón. La prensa quería entrevistarla. Algunos vecinos la abrazaban. Y ella, aunque todavía herida, levantaba la cabeza con una dignidad que me hizo entender cuánto había cargado sola durante todos esos años. Yo también recibí algo que no esperaba: documentos que habían sido incautados durante los registros del negocio. Entre ellos había archivos antiguos, carpetas olvidadas y contratos originales que probaban, sin lugar a dudas, la inocencia de mi padre. Ver su nombre limpio, ver la verdad confirmada por la justicia, ver su memoria reivindicada, me quebró por dentro. La familia que quedaba, aquellos que no participaron, que fueron cómplices por miedo o por ignorancia, comenzó a reorganizarse lejos de los culpables. Las reuniones dejaron de girar en torno al poder. Ahora hablaban de reconstrucción, de verdad, de proteger lo que quedaba. No esperaba perdón de ellos, pero sí encontraba una extraña paz al saber que ya no estaban bajo el dominio de quienes habían destruido el hogar de todos. En los días siguientes me encontré con algo inesperado: silencio. Un silencio distinto al de los secretos. Un silencio que daba espacio para respirar. Para pensar. Para cerrar. Tomé la caja metálica una última vez. Revisé cada documento, cada carta, cada grabación. Ya no lo hacía con rabia, sino con gratitud. Era el legado de mi abuela. El testamento moral de una mujer que había decidido romper el silencio antes de morir, confiando en que yo sería capaz de hacer lo que nadie más se atrevió. Fui al cementerio.
Caminé entre las lápidas con la caja apretada contra el pecho. Llegué hasta su tumba y me quedé ahí, en silencio, dejando que todo lo que había pasado se asentara dentro de mí como tierra fresca sobre una herida recién cerrada. Le agradecí. Le dije que había cumplido. Que la verdad salió a la luz. Que mi padre al fin tenía justicia. Que mi madre al fin tenía paz. Que yo al fin tenía un camino limpio por delante. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Un peso enorme, ancestral, se desprendía. Y entendí, de forma clara y luminosa, que la historia que comenzó con un secreto había terminado con una verdad imposible de silenciar. Justicia, consecuencias y paz restaurada.